cosas así que por eso quise entrar con esta canción de No se habla de Bruno, de la película Encanto, que si la vieron, bueno, pues seguramente van a decir, bueno, ¿y esa canción qué tiene que ver? Bueno, pues lo tiene que ver mucho con nuestro live del día de hoy. Voy a compartir pantallita. Quien se quiera ir a Zoom, y si están en los grupos de WhatsApp, ahí les compartí el enlace para que se vengan para acá y echar chismecito sabroso. Pero si no, quédense en Instagram, no importa. Aquí también vamos a estar platicando bien. Lo que pasa es que les preparé una presentación pequeñita para que los temas sean así como muy, muy puntuales y concretos y sea un live rapidito, porque ya saben que a mí me gusta hablar, hablar y hablar. Así que vamos a comenzar. Bienvenidas. Y este es nuestro live que se titula 3 pautas para entender tus sabotajes y desbloquearte. Bueno, y la raíz de muchos de los sabotajes que nos pasan y que a veces no entendemos, porque a veces no les encontramos una razón. Como que no encontramos el origen. ¿Por qué siempre el dinero no me alcanza? ¿Por qué siempre tengo muchos problemas en pareja? ¿Por qué mi salud es tan precaria? ¿Por qué no, de repente me llegó una enfermedad, no sé ni por qué? Entonces, a veces no encontramos este origen y pues son cosas que nos están saboteando en las áreas principales, amor, finanzas, salud, y necesitamos encontrar por qué están sucediendo estas cosas para que nos podamos desbloquear. Entonces, hoy te voy a compartir 3 pautas sencillitas para que puedas empezar a avanzar, a seguir dando pasos para tu mejor versión, pero teniendo un mayor conocimiento sobre ti, sobre por qué está sucediendo, para que puedas también desbloquearte, ¿vale? Entonces, pues padre que están aquí para que puedan conocer esta información. Y bueno, este live es para hacerles la invitación. Como saben, ya nuestro club Alma Fénix abrió sus puertas ya hace 2 semanas. Entonces, parte del club, dentro de las actividades que tenemos en esta membresía, está un taller mensual, ¿vale? Y el taller de este mes es el taller Sana a tu Clan. Las chicas que están dentro ya de la membresía, pues bueno, ellas ya pueden acceder al taller, pero si tú no te inscribiste a la membresía, puedes inscribirte nada más al taller. Al final te voy a compartir los datos y si estás en WhatsApp, ya tienes los datos para que te inscribas. Es un taller que vamos a dar todos los lunes. Ya saben que aquí madrugamos en el Movimiento Fénix, lunes 5 de la mañana, de 5 a 6 va a ser este taller. Y son 4 lunes, comenzamos este próximo 8 de mayo. Así que este tema que voy a dar hoy está relacionado con esta parte transgeneracional. Precisamente esos sabotajes que tienes y que van ligados con cuestiones de tu origen, de tu historia. Entonces, esta primera pauta que vamos a compartir, precisamente se trata de esto. Pero antes les puse acá una frasecita que les voy a leer y que dice: todos queremos sentirnos parte de nuestra familia, pertenecer al grupo, al clan. La exclusión de la misma es dolor. Y les puse una imagen aquí precisamente de la película Encanto, que era la música que estábamos escuchando ahorita al inicio, y que trae una historia muy interesante y de una familia, precisamente de un clan, en donde todo gira pues alrededor de la magia, ¿no? De los dones que tiene cada uno en la familia. Y cuando alguien no tiene un don, como es el caso de la protagonista, que aparentemente no tiene un don, o tiene un don que pues no es aceptado, ¿no? Por la familia, como el caso del tío Bruno, pues es excluido del clan, ¿no? Y se le deja de nombrar, se le deja, por supuesto, las generaciones más recientes ni siquiera conocen, ¿no?
quién es el tío, qué pasó con el tío, y hay todas esas clases de secretos en una familia, ¿vale? Secretos y personas que van siendo excluidas. Entonces puede suceder que de repente te pase que no sientes que formes parte del clan, ¿ok? Como que hay algo que no encaja en ti, como que dices, no sé, ¿no? Pues vamos a descubrir ahorita en este live por dónde puede venir este asunto. Esa película de verdad que trae muchas reflexiones. Yo te invito a que la veas si no la has visto, si es una película de Disney, pero te vas a divertir y vas a entender mucho de lo que vamos a platicar hoy. Entonces, por eso les puse esta parte, porque todos necesitamos, tenemos ese sentido de pertenencia, necesitamos pertenecer. Y el sentido de pertenencia, Miss Fénix, es un pilar de la autoestima, ¿ok? Es un pilar de la autoestima. Entonces, si yo no siento que pertenezco a una familia, seguramente mi autoestima va a verse dañada. Entonces, y a veces no entiendo por qué. ¿Por qué no alcanzo el éxito? ¿Por qué no brillo? ¿Por qué mi hermana sí? ¿Por qué mi prima también? ¿Por qué mis amigos, mis amigas? ¿Qué está pasando conmigo? Bueno, por ahí puede estar también en ese sentido de pertenencia que no has logrado conectar del todo con tu familia, ¿vale? Bien. Y les puse por acá otra frase que ustedes no van a ver, mis queridos Instagram, pero yo se las voy a leer, no se preocupen. Y dice también así: somos esclavos de nuestro personaje, creado primeramente por la familia, segundo por la sociedad y tercero por la cultura. El camino de la transformación es liberarse de la esclavitud. Detrás de mis 1000 máscaras soy auténtico. Y es una frase de Alejandro Jodorowsky y nos habla precisamente de esto también, esta relación con lo que somos y en qué parte esa identidad se va perdiendo. Ustedes que están en el movimiento Fénix desde hace tiempo saben, leímos un libro interesantísimo, El Código de las Mentes Extraordinarias, de Vishen Lakhiani. Y en los primeros capítulos él nos compartía cómo se va formando nuestra identidad con base en el espacio cultural en donde vivimos. Entonces, es importante que tú reconozcas todo eso, en dónde estás parado, cómo has vivido, cómo ha vivido tu familia, tus padres, todo tu clan, porque de ahí también vas a tener como mucho hilo de dónde jalar para entender esas historias. En el Club Alma Fénix estamos leyendo ahorita un libro buenísimo que se llama Cuando mamá lastima. Y precisamente estas historias están muy ligadas con todo lo que pasa en nuestro clan. ¿Y por qué mamá lastima? Yo creo que la respuesta está precisamente en esta parte donde mamá fue criada en un entorno cultural que marcó el estilo de crianza que ella iba a tener cuando fuera madre. Entonces, está muy interesante el libro y está también muy ligado con esto que les voy a comentar en este live. Entonces, somos esclavos de nuestro personaje creado por la familia, por la sociedad y por la cultura. Bien, y con esto en mente, ¿cuál sería nuestra primera pauta para poder encontrar esos sabotajes y desbloquearnos, que es de lo que trata el live? La primera pauta, y se las compartí aquí, es identificar tu síntoma. Y les traigo unas historias para poder aterrizar esta idea. En la psicología transgeneracional, cuando estamos precisamente tratando que llega alguna persona con algo que ya a lo mejor está trabajado en otras terapias, pero no logra conectar, no logra llegar al origen. Entonces comenzamos a trabajar con esta parte de nuestro árbol genealógico que es tan importante y que guarda tantas historias, pero se maneja de esta forma, Miss Fénix. No es armar el árbol y, me voy a identificar con tal situación. Es al revés. Primero identifico la situación que le vamos a nombrar
síntoma, ¿ok? Identifico el síntoma. ¿Por qué me relaciono siempre con parejas que me engañan? ¿Por qué soy dependiente emocional? ¿Por qué desarrollé una diabetes temprana, una fibromialgia? ¿Qué es fibromialgia? Sí, ¿verdad? Fibromialgia. ¿Por qué me volví hipertensa, no? De repente. ¿Por qué mi dinero no me alcanza para llegar a fin del mes? Esos son los síntomas, ¿ok? O sea, primero identifico la situación con la que ya he trabajado, puede que ya hasta la hayas trabajado en terapia, pero no logro desbloquearla, no logro trascenderla, darle la vuelta. Entonces, bueno, esa es nuestra primera pauta del día de hoy. Hay que identificar el síntoma. ¿Qué es lo que me está sucediendo? Esa cuestión repetitiva, cíclica, que a veces ni siquiera yo entiendo qué me está pasando. Entonces, les traje un ejemplo de una historia real, ¿verdad? Son historias reales que nos hacen como reflexionar sobre esta parte del síntoma. El síntoma es el mensajero, te está entregando un mensaje que a veces no logramos descifrar. Y esta es la historia de Alejandro San Demetrio, con 42 años de edad, que decide tomar terapia porque se siente atascado, sin poder avanzar, y como que da vueltas y siempre regresa al mismo punto, no logra tener éxito y se pregunta por qué está sucediendo. Entonces, bueno, Alejandro platica, ¿no? Que se siente sin ganas, sin motivación, que en su apartamento es un desorden, que tiene peceras vacías, plantas marchitas, y que aunque ha tenido importantes logros académicos, pues que le ha costado lograr esos reconocimientos académicos, y él le echa la culpa a que es una persona muy decidiosa, que procrastina mucho. Entonces, bueno, constantemente por ese motivo y por otros tenía choques con sus padres, y pues no sabía por qué, le costaba permanecer mucho tiempo en reuniones familiares, evitaba casi visitar a sus papás, evitaba ese contacto con ellos porque tenía como una sensación de rechazo hacia sus padres, como cuando dices, es que a veces mis papás me caen mal. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado de repente que dices, ay, es que mis papás de repente me caen mal? Bueno, a veces eso nos sucedió en la adolescencia, ¿no? Pero imagínate cuando esa sensación de que tus papás, o sea, hay algo que como que no, o sea, te llega hasta tu vida adulta, hay algo, es un síntoma. Y bueno, entonces tiene esos problemas con su familia, ha intentado tener una pareja, pero pues sus compañeras se aburren porque es una persona muy pasiva y la relación no prospera. No es un chico que le guste socializar, desde niño nunca se encontró cómodo en los trabajos de equipo, en los equipos deportivos, y le pasa también ya ahora de adulto cuando necesita hacer trabajo en equipo dentro del área laboral. Entonces, bueno, no encuentra su lugar. Ese es el síntoma resumido de Alejandro. No encuentra su lugar. No encuentra su lugar ni con su familia, no encuentra su lugar ni con sus amigos, ni con una pareja, o sea, ni en el trabajo. ¿Quién se siente identificada, Miss Fénix? Bueno, entonces, pues se le pregunta, ¿no? Alejandro, ya entrando en materia de transgeneracional, de empezar a estudiar el árbol, de ver qué está pasando, se le pregunta si hay alguien con quien comparta su nombre, alguien de la familia que ya haya habido otro Alejandro, ¿cómo estamos por ahí? Y entonces él dice que es el cuarto Alejandro de la familia, ¿ok? Es su padre, su abuelo y su bisabuelo, que creen, también se llamaban Alejandro. ¿Ok? Entonces, bueno, él también dice que es el primogénito, que tiene una hermana que ya es casada y que su papá es médico y que el abuelo fue médico y que, bueno, ellos quisieron seguir esa tradición familiar, pero él se resistió, no quiso estudiar medicina, eligió algo distinto, aunque, bueno, relacionado con estas ciencias de la salud, y estudió biología, ¿ok?
tenía posgrados y todo afines a la carrera que había estudiado. No le agradaba tanto su profesión, otro síntoma, pero bueno, pues era como algo con lo que él decidió estudiar y no le causó tanto problema con su familia como si hubiera estudiado artes, que es lo que él quería estudiar, ¿no? Quería estudiar artes, pero bueno, su familia todos eran médicos, él no quería estudiar medicina y entonces para salirse como por esa tangente dijo, voy a estudiar biología y la familia como que se quedó a gusto con él. Entonces, bueno, también se le pregunta que si hay más hermanos, a lo mejor algún aborto que haya tenido su mamá, y él dice, pues de momento desconocer esa información. Y bueno, se le recomienda que averigüe más acerca de la familia, más acerca de su papá, de sus abuelos, y cuando él regresa a la siguiente cita, pues comenta que descubrió algo muy interesante, que ni siquiera fue revelado por su mamá, fue revelado por una tía muy cercana a él, y que le platica que antes de él, sus padres tuvieron otro hijo. ¿Okay? O sea que Alejandro no era ni siquiera el primogénito de ese matrimonio, sino que había habido antes otro niño que pues había muerto, ¿no? Prematuramente el niño, había muerto pequeñito y decidieron los papás como que el niño, adivinen cómo se llamaba. ¿Cómo creen ustedes que se llamaba el niño, el hermano? Pues se llamaba Alejandro también. Entonces los papás deciden borrar esa historia, ¿no? Del clan, nadie habla de que hubo otro hijo, y bueno, Alejandro nace como si haciéndole creer los papás de que él era su primer hijo. Entonces cuando la tía le platica esto, incluso le dice dónde está enterrado su hermano, va a Alejandro, ve la lápida y lee ahí Alejandro, ¿no? Y su apellido que quedamos que era San Demetrio, ¿no? Entonces, pues él comenta el shock que ahora sí que esta revelación le causó y pues el no entender por qué sus padres callaban algo así, ¿no? ¿Por qué no lo habían compartido con él y con su hermana? Entonces, ahí está, fíjense, ahí está una de las primeras pistas del por qué Alejandro no encuentra su lugar. Porque ese no es su lugar, ¿ok, chicas? O sea, ese no es su lugar. Ser el primogénito de esa familia es una mentira. Él no es el primogénito, o sea, no es el primer hijo de ese matrimonio. O sea, no es ni siquiera el hermano mayor, ¿no? En la relación con su hermana. No, antes de ellos hubo un niño. Entonces, primera, también recomendación. Cuando hay abortos en la familia, niños que a lo mejor nacieron, pero no nacieron vivos porque ya llegó a término el embarazo, pero por alguna cuestión el bebé murió dentro del vientre o nació y murió, esos niños cuentan dentro del clan familiar, ¿ok? No los podemos excluir, no podemos decir, no existieron porque no nacieron o porque se murieron, no. Es importante que los contemos, que los incluyamos dentro del clan. Entonces, bueno, Alejandro, ¿no? Sin saberlo, pues había estado fungiendo el rol que nos dice Alejandro Jodorowsky, ¿no? Nos dice, somos esclavos de nuestro personaje, ¿ok? Primeramente creado por nuestra familia. Entonces, la familia le había dado a Alejandro el personaje de hijo primogénito, siendo que no era real. Y estaba actuando como hijo de reemplazo, como sustituto del primer Alejandro fallecido. Sus papás, pues en medio de todo la pérdida de un hijo, pues, no, decidieron callar, ¿no? Decidieron callar esa verdad. No supieron hacerlo de otra manera. Silenciaron ese primer evento y lo intentaron como resolver repitiendo el nombre, ¿no? El nombre del niño que había fallecido. Entonces, Alejandro, para poder sanar toda este sentido de no pertenencia que él traía, este choque con sus papás,
pues primero que nada tiene que darle ese lugar a su hermano, ¿no? Y él toma su lugar en el clan como segundo hijo de ese matrimonio. Entonces, cuando yo tengo cierto rechazo hacia mis padres, ojo mis fénix, con esto, siento que de repente no me caen bien, que me enojo fácilmente con ellos sin una razón fuerte, ¿no? Aparentemente, esas emociones son el síntoma, ¿ok? Son el síntoma que tengo que identificar y son muy comunes, este síntoma es muy común cuando los padres están ocultando algo, cuando hay secretos familiares, cuando están encubriendo información que es valiosa para los hijos y para todo el clan. Ven cómo también va muy ligado esta parte a la película, la de Encanto. No se habla de Bruno, Bruno está excluido del clan y seguramente las generaciones que vinieran mucho después de Mirabel, ¿no? Seguramente ni sabrían que existió un tío llamado Bruno. Entonces, es importante que le demos el lugar a cada miembro del clan. Y a través de ese síntoma que tenía Alejandro de no sentirse que pertenece al clan, sentirse ese rechazo hacia sus padres, bueno, pues se pudo descubrir toda esta historia ancestral. Entonces, bueno, ¿cómo se trabaja esta parte? Obvio, analizando el árbol y indagando más en esta historia, en este caso, ¿no? Alejandro también descubre que su abuelo tuvo un hijo fuera del matrimonio. O sea, fíjense, ya hay otra historia dentro del árbol que nos dice que, o sea, este niño que sí nació, que sí creció, pues también, o sea, fue ahora sí que un hijo no reconocido por el clan. Entonces ya iba 2 generaciones que repetían esa acción, ¿no? Ocultar. Uno con un hijo vivo que sí había nacido, que había crecido y todo y que se mantuvo fuera del clan como un secreto. Y el otro matrimonio, pues con el niño que no nació, bueno, que nació y murió y pues que también lo habían ocultado. Entonces, bueno, podemos decir que transgeneracional se refiere a todo lo que sucede entre las generaciones que nos anteceden y las que nos preceden. Entonces, mucho ojo, porque tú también con tus acciones, con todo lo que estás haciendo diariamente, estás marcando a tu clan, le estás marcando pautas, le estás marcando lealtades, ¿vale? ¿Tienen alguna duda sobre esta primera pauta? Pónganmela ahí y ya al final comentamos. Entonces, por eso es importante identificar el síntoma, porque en esta historia de Alejandro, cuando él identifica que no se halla, que no se siente a gusto con nada de lo que hace, que además hay cierto rechazo hacia sus padres, con base en ese síntoma podemos buscar en el árbol qué lealtad se está repitiendo, cuál es el origen, y no al revés, ¿ok? No me voy a ver el árbol y de ahí me empiezo a agenciar lealtades, a agenciar cosas que ni siquiera son y que no me corresponden. Entonces, partimos del síntoma. Esta es la primera pauta para que empieces a vencer esos sabotajes que tienes y a desbloquear las lealtades que pueden existir hacia tu plan. Luego, nuestra segunda pauta, conoce tu origen. Les he dicho muchas veces, mis fénix, ya están de decir que soy un disco rayado. Quien no conoce su historia, poco puede hacer, ¿ok? O sea, dicen, quien no conoce su historia tiende a repetirla. Pues sí, no la conozco, ni siquiera sé que esto ya se vivió en alguna parte, ¿no? Que esto ya hasta nos ocasionó algún problema dentro del clan. Entonces, debo de ir a mi origen. ¿Qué hay atrás de mí? Porque les he dicho este milagro maravilloso que significa tu existencia. Estás aquí, pero atrás de ti, ahora sí que tus ancestros te respaldan. Hay miles de historias, tus padres, cómo se conocieron, tus abuelos, cómo se conocieron tus bisabuelos, tus tatarabuelos, cómo se conocieron.
¿ok? Y todo lo que tuvo que pasar en ese clan para que el día de hoy tú me estés escuchando por Instagram, me estés viendo y tú estés aquí acompañándome en Zoom. ¿Y cuántas historias? Imagínate lo rico que eres en todos esos datos y que a veces no los conoces, porque no nos han interesado, o sea, esto es algo que realmente muchas veces descubrimos por casualidad. A lo mejor estás aquí, ya habías escuchado hablar de eso, y ya te hacen sentido muchas cosas. A lo mejor es la primera vez que escuchas esto de sanar a tu clan, de lo transgeneracional, y estás como yo la primera vez que lo escuché, que yo me quedé así como con cara de... ¡ah! Y entendí muchas cosas, ¿ok? Entendí muchas cosas. Entonces, yo estoy obligada a conocer mi historia, a indagar, ¿ok? A indagar. Y vamos, aquí te lo voy a ejemplificar con otra historia, con un relato sacado del libro Hay mis ancestros, de la psicoterapeuta francesa Anne-Céline Schutzenberger, ¿ok? Ella se ha dedicado a estudiar todo esto y yo te recomiendo muchísimo ese libro. Si te interesa este tema, ese libro es imperdible, o sea, lo tienes que leer sí o sí. Se llama Hay mis ancestros. Y bueno, ahí dentro de todos los casos que ella cuenta, bueno, ya ando muy... Es sábado, mis Fenix, es sábado. Bueno, está la historia de Jacqueline, ¿ok? Y bueno, aquí Anne nos cuenta en el libro que dice, en Francia, en un grupo de los que ella daba, en donde ella daba terapia y todo, veo llegar a una mujer encantadora, ¿ok? Llamada Jacqueline, que en esa época llevaba una minerva, es decir, un sostén alrededor del cuello, así como cuando traigo aquí algo que me está deteniendo, ¿no? Deteniendo el cuello. Y le pregunto por qué, y dice que porque tuvo un accidente de carro. ¿Cuándo? Poco tiempo después del entierro de su hijo. La interrogo en cuanto a las circunstancias. Estuvo casada porque habla en pasado, porque está divorciada. Tuvo una niña que murió a los 10 años. Su niña había nacido con el cordón umbilical alrededor del cuello. Estuvo largo tiempo en coma, en reanimación, la niña, pero se volvió lisiada motora cerebral. Y se le puso en una institución durante 10 años y murió en abril de 1986. Le pregunto por su profesión y me dice que es peluquera. Le pregunto si tuvo otros hijos y me dice, no, que va. Cuando vi a mi sobrina no tuve ganas de tener otros hijos. Su sobrina, y me dice, sí, la hija de mi hermana. Su hermana tuvo una hija que nació con una hernia cervical. Cada una de las hermanas asistió al parto de la otra. Cada una tuvo un parto difícil y no tuvo ganas de volver a intentar. Pregunto otros detalles. ¿Solo son 2 hijas? Déjenle silencio los micrófonos por acá en Zoom. Solo son 2 hijas y me dice, solo son 2 hijas y ambas tienen un hijo con problemas graves cerca de la cabeza. ¿Cuándo? Al nacer, ¿ok? Y las bodas, ¿cómo fueron sus bodas? Pues ambas hermanas se casaron el mismo día. Entonces comienzo a construir el árbol genealógico. El padre es peluquero, la mamá es peluquera. Subimos más alto en el árbol y la abuela es peluquera. Es pues una familia que se cuida de la cabeza desde 3 generaciones. Le pregunto su lugar de nacimiento y me dice que nacieron en Francia y su padre en Beirut. Y los abuelos, y me dice que su abuela nació en Turquía. En Turquía. Entonces, ¿por qué habéis venido a Francia? Venimos a Francia después del genocidio armeniano. Fue horroroso. Los turcos los mataron a miles. Mi abuela vio pasar sobre puntas de lanza las cabezas de 2 de sus hermanas y de su madre. Son muchas cabezas. Hubo más de 2 millones de muertos.
Pido la fecha del genocidio armeniano y es el 24 de abril de 1915. La hija de Jacqueline murió el 24 de abril de 1986. Dice, podemos discutir la herencia del cáncer, dice la autora, de un problema cardíaco, pero los accidentes de coche, las cabezas cortadas, no pasan en los genes, no es físicamente genético. Hay que reconocer en este caso que hay un choque al descubrir que todas estas mujeres eran peluqueras. La abuela vio cabezas cortadas. Desde entonces, todas las hijas reparan y embellecen cabezas. Excepto una, la hermana de Jacqueline, que es anestesista, reanimadora. Quizá ella repara la muerte. Estas mujeres expresan con su cuerpo, estas mujeres francesas de origen armenio y sus hijas expresan de un modo muy extraño, con su cuerpo, lo sucedido en su comunidad y su familia, como si hiciese falta en algún lugar reparar el genocidio, recordar el genocidio, la injusticia, la muerte injusta y prematura. No tenemos ninguna explicación ni médica, ni paramédica, ni psicoanalítica, ni descifrando sueños, ningún medio de explicar por qué hubo cabezas cortadas llevadas en la punta de lanzas y 3 generaciones más tarde, 2 niñas nacidas con un problema relacionado con el cuello y la cabeza. ¿Y por qué la madre, como cuando nos platica esta historia, habla de ella con una Minerva alrededor del cuello para sostener su propia cabeza? Si nos inclinamos más sobre la vida de Jacqueline, ella quería ser profesora de gimnasia, pero a la víspera del concurso se torció un tobillo. Un acto fallido, necesidad de fracasar para entonces poder seguir con la tradición familiar de ser peluquera, no pasaría el concurso y entonces se haría peluquera como su madre, su abuela y su hermano. ¿Cómo ven? Los hijos, sobre todo las hijas de este clan, fueron mecidas con historias de terrorismo y de horrores cometidas por los turcos. Me pareció súper importante poder ejemplificar con esta historia esta pauta de lo primordial que es reconocer tu origen. Imagínate cuando esta maravillosa psicoterapeuta empieza a investigar en esas historias que esta chica, Jacqueline, obviamente sabía, conocía la historia de los turcos, las cabezas en las lanzas. Entonces, todo comienza a tener sentido. Todo lo que este clan ha pasado generación tras generación. Entonces, estamos o no estamos obligados a conocer nuestro origen, a ir más allá de mi historia actual. Sí, yo soy Lilia, soy abogada, soy psicóloga, soy mamá de 3 hijos, trabajo en tal lugar, nací un 24 de septiembre, o sea, sí, todo eso muy bello y qué padre que lo sabemos. Y creo que es lo básico, lo mínimo, indispensable, ¿ok? Pero más allá, o sea, necesito escarbar esas historias, o sea, a ver, ¿cuál fue? Pregúntate, mi Fénix, y de verdad, agarra un cuaderno y empieza a desmenuzar tu historia. Mis padres, ¿cómo se conocieron? ¿Ok? Empezando por ahí, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo fue el momento en el que mamá y papá cruzan sus caminos y eso da la pauta para que el día de hoy yo esté aquí? Y me voy más allá, ¿cómo fue su historia de amor? ¿Qué observé en la infancia? Y hablo con mi mamá y le pregunto, ¿cómo fue la infancia de ella? ¿Cómo fue su relación con mi abuela? Mi papá, ¿qué me puede contar mi papá también de su infancia? Fíjense las historias qué importantes. Son migrantes, porque a lo mejor venían como esta historia, ¿no?
los abuelos venían de Turquía, entonces son migrantes, a lo mejor nacieron en México y se fueron a vivir a Estados Unidos y ya ahí hay los abuelos se fueron a vivir a los Estados Unidos y ahí ya hay historias, ¿ok? Entonces eran ricos o perdieron la fortuna o el abuelo le hicieron un fraude, eran ganaderos, eran campesinos, o sea, es que siempre no me alcanza el dinero, nunca llego a fin de mes, ¿no? O sí tengo dinero, pero lo estoy guardando. Y mi familia luego me dice que vayamos de viaje, que compremos una casa, que cambiemos los muebles, y yo, no, tengo miedo de quedarme sin dinero, de perder ese dinero. Ahí puede haber una historia de algún fraude, el abuelo, el bisabuelo que perdieron la fortuna. Vámonos a tomar de ejemplo Coco. ¿Qué pasaba? ¿Por qué ellos eran zapateros? ¿Por qué la familia ya llevaba 2 generaciones, me parece, siendo zapateros? No fue al azar. Un miembro del clan decidió que para salir adelante iban a agarrar el oficio de zapateros, ¿no? Entonces, Miguelito, el protagonista de esta película, que a mí me encanta Coco, él no sabía realmente, o sea, él solamente sabía que en su familia la música estaba prohibida, ¿no? A él le encantaba la música, también él, fíjense, era un poco como Alejandro, ¿no? No tenía como que esa sensación de pertenencia al clan, porque él traía la música en las venas y en su clan estaba prohibida la música, pero él no sabía toda la historia, ¿se fijan? Porque además era difícil saberla, porque la abuela era una abuela así que, o sea, no, yo creo que hasta la abuela desconocía también parte de esa historia, nada más sabía que su mamá, o sea, había sido abandonada por el papá y la mamá de ahí se hizo una nueva vida que no tenía nada que ver, no quería que tuviera nada que ver con la música y se repitió, ¿no? En las generaciones posteriores. Entonces, bueno, cuando él descubre realmente, ¿no? El abuelo músico, todo lo que había pasado, ¿no? En la historia de su abuelo y de su abuela, y que había permanecido escondido durante años. La abuela se había hecho una historia del por qué el abuelo la había abandonado y el abuelo ni siquiera la abandonó, el abuelo murió. Entonces, escarba tu historia, mi Fénix, o sea, ve a ver qué está pasando atrás, ¿no? ¿Cuál fue, te digo, esos datos como si emigraron, si hubo a lo mejor pérdida de fortuna, si a lo mejor desde accidentes, ¿no? Accidentes que hay en este libro de Ahí mis ancestros, también viene una historia de un chico que se queda parapléjico, igual que su papá, porque los accidentes también traen ahí como que se generan lealtades. Entonces, esta segunda pauta, si quieres encontrar dónde están tus sabotajes y poder desbloquearlos, necesitas conocer tu origen. ¿De dónde viene tu familia? ¿De dónde viene tu nombre? ¿Por qué te pusieron Alicia? ¿Por qué te pusieron María? ¿Por qué te pusieron Ana? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde? ¿De dónde tus papás? Y yo les apuesto que muchas de ustedes repiten, o sea, comparten el nombre con algún ancestro. Porque además eso era de lo más común. Te vas a llamar como tu mamá o te vas a llamar, si eres varón, como tu papá, ¿no? O incluso, ¿no? Muchas veces, siendo mujer, te ponían el nombre del papá porque el papá deseaba un varón. Ahora, tus padres deseaban tener una mujer, ¿no? O deseaban tener un hijo varón. ¿Cuántos abortos hubo en la familia que son temas de los que no se quiere hablar? Porque accidentes, abortos, enfermedades mentales, adicciones, son temas que las familias procuran esconder por vergüenza, por culpa, por lo que todo tener una persona en una clínica, ¿no? De psiquiatría, en una clínica para enfermedades mentales, un miembro de la familia, pues no es algo que a veces quiera el propio clan andar presumiendo, y sin embargo es tan necesario saberlo, ¿no? O el tío que se convirtió en indigente por una decepción amorosa y que también ya fue excluido del clan, ¿no? Y que tú ya no lo conociste, pero ¿qué crees? Te llamas igual que él.
y de repente como que te empieza a gustar y agarras el traguito. Entonces, estás obligado, sí o sí, a conocer tu origen, ¿vale? Y pregúntame si tú, pregúntame, compárteme ahí en el chat si tú ya, aquí también mis bellas en Zoom que se han ido conectando, si ya hay algo ahí que diga, sí, de hecho me llamo como mi abuela, ¿no? O me parezco a la abuela, o nací el mismo día de la abuela o del abuelo. Son datos muy importantes. Y por último, nuestra tercera pauta. Toma conciencia para liberarte, ¿ok? Ya identificaste tu síntoma, ¿no? ¿Qué síntoma tienes? Ya fuiste al árbol a buscar ese origen, ¿no? Esa historia. Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Ok? ¿Qué hago con esta información? ¿No? Bueno, pues tengo que trabajarla. Tengo que traerla al consciente, porque ha estado ahí, ha estado dormida. Y un dato importante que me parece cuando las personas dicen, es que yo soy adoptada o yo no conviví con mi papá o no conviví con mi mamá. A mí me pasó y yo por mucho tiempo estuve bloqueada con eso porque decía, es que de la familia de mi papá no sé nada. Primero, el cuerpo guarda memorias emocionales, ¿ok? Tal como le pasó a Alejandro. Él no sabía que sus papás habían tenido un hijo antes que él, pero algo, ¿no? Algo le decía cierto rechazo hacia sus papás, el no sentirme a gusto, o sea, nuestro cuerpo guarda memorias, el cuerpo de Alejandro guardaba esa memoria de que él no era el primer hijo, de que había tenido un hermano antes. Entonces, escucha tu cuerpo, escucha lo que te dice, escucha esas sensaciones que a veces llegamos a un lugar y decimos, ay, o te pasa también que estamos con una familia que de repente decimos, ay, esta familia, o sea, es mi familia, ¿no? Pero a ver, es un árbol, mis fénix. El árbol tiene muchas ramas, ¿no? Entonces, de repente, así como que hay familias con las que no hacemos tanto clic. Bueno, esas sensaciones, préstales atención porque es tu cuerpo hablando, son tus memorias emocionales que están ahí, que quieren salir y que te quieren dar a ese síntoma como mensajero. Entonces, bueno, también eso es por una parte. Por otra, hay muchas maneras ya también de encontrar. Yo siempre les recomiendo un sitio que a mí me dio muchísima claridad para poder armar mi árbol, que es Ancestry, ancestry.com. Ahí pagas, hay hasta cierto límite gratis, pero pues si quieres, a ver, si quieres emplearte a fondo y realmente ir a armar toda tu historia, inviértele, porque de verdad, luego queremos todas las cosas gratis y todo es un intercambio de energía, ¿ok? Todo el dinero finalmente es un intercambio de energía. Entonces, yo contraté Ancestry y bueno, pude armar gran parte del árbol genealógico porque mi mamá fue adoptada, ¿ok? Y aunque fue adoptada por una tía, que en algún momento el árbol de mi mamá, de sus papás y el de esta tía se cruzan en una ramita, ¿no? Pues por supuesto, acá había todo un árbol genealógico que perseguir. También tengo un tío hermoso en Estados Unidos que él me ayudó muchísimo con esto porque él es un fanático de estos temas, entonces tenía muchísima información, actas de nacimiento, y yo conseguí, bueno, conseguí el acta de matrimonio de mis abuelos, cuando mi mamá pensaba que sus papás ni siquiera habían estado casados, porque había una historia de una hermana antes que ella. Mi mamá pensaba que esa hija era pues una hija legítima de un matrimonio, del matrimonio de mi abuelo, y mi mamá se consideraba como lo que se conocía antes como hijos bastardos, hijos ilegítimos, y realmente no, porque mi abuelo estuvo casado con mi abuela, entonces nació dentro del seno del matrimonio, y todo esto es importante, mis fénix. A lo mejor a estas alturas ya dices tú, ay, eso ya no importa, ya no es tanto como antes que, ay, eres una bastarda, ¿no? Porque no están casados tus papás. No, pero el subconsciente guarda todo eso, todas esas sensaciones. A veces tengo baja autoestima y no sé por qué, pues puede que esa memoria, ese síntoma te esté diciendo que eres una hija ilegítima, ¿no? Que naciste fuera del matrimonio de tus padres y bueno, ya tengas toda una historia ahí. Entonces,
hay que atenderlo, ¿ok? Hay que atender eso. Entonces, en este sitio metes fechas, metes nombres, metes apellidos y te va dando como toda esa historia. Y dentro del propio sitio puedes ir armando tu árbol. Yo respaldé, descargué todo. Y otra cosa importante, fíjense, las actas de defunción de la familia. Que luego ves las actas, yo por ejemplo veía de repente ahí las actas de mis abuelos y decía, yo, bueno, ahí hasta las actas de defunción me dan, no sé cómo, qué cosa, ¿no? Pero cuando me fui a investigar, mi tío me dijo, hay que identificarlas en las actas de defunción de qué murieron nuestras familias, ¿ok? Nuestros familiares, porque eso nos da una idea de las enfermedades predominantes del clan. Por ejemplo, en el nuestro, por el lado de mi mamá, pues están los pulmones y el hígado. Curiosamente, mis abuelos murieron de cirrosis hepática y mi mamá de enfisema pulmonar. Cuando me voy más atrás a buscar, bueno, hay toda una historia de familiares que murieron de todo esto. Entonces, hay mucho, pues, a ver, si yo ya sé que el clan es propenso, ¿no? A tener enfisema pulmonar, pues dejo de fumar. O sea, para esto me sirve esta información. Esta información no es nada más el chisme de voy a ver qué pasó en el árbol. No, es para identificar, o sea, ya empiezo a tener como una tos crónica, ¿no? Ajá, pues aguas, porque hay ahí un problema con esta enfermedad y tú puedes acrecentarlo, agravarlo, porque eres una fumadora compulsiva, ¿no? O tomadora, en el caso de bebedora, ¿no? En el caso de la cirrosis por alcoholismo. Entonces, para eso me sirven estos datos. Busca ahí ancestry.com y de ahí puedes ahí descargar muchos datos. Entonces, conozco toda esta parte, tomo conciencia, por eso les ponía este ejemplo, hay este tipo de enfermedades en el clan, todos, te ha pasado que, por ejemplo, perteneces a una familia donde todos son muy delgaditos, ¿no? Donde toda la familia es muy delgadita y por más que, pues no, todos son delgaditos, bueno, pues, ¿qué está pasando con eso, no? O todos son muy gorditos, ¿no? Todos son, tienen sobrepeso, entonces pues ya mi genética también ahí está hablando, tengo que cuidar mi alimentación, ¿sí? Tengo que cuidar, empiezo a tomar conciencia de eso. La tía, el marido la engañó y la dejó, y a la abuela también el abuelo le puso el cuerno con medio pueblo, y a mi mamá, y yo curiosamente, ¿no? Mis relaciones que he tenido todas han sido un desastre porque me han pintado el cuerno. Porque ha habido maltrato, porque he generado dependencia emocional. Entonces, a ver, empiezo a ver la historia, digo, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a tomar conciencia de que hay una rama en el árbol que están teniendo estos ciclos, o sea, de divorcios, de abortos, de infertilidad, ¿no? Infertilidad. Resulta que te llamas justamente como la tía que no pudo tener hijos, ¿no? O eres Martita, igual que la tía que nunca se casó, se quedó solterona, ¿no? Y terminó cuidando a los papás. Y aguas, porque tú eres la última hija, eres Martita y tienes pésima suerte en el amor, ¿no? Y ya tus hermanos están así como perfilándote porque pues a ti te toca, como eres la soltera de la familia, a ti te toca hacerte cargo de nuestros papás. Entonces, tomo conciencia de que hay toda esta información de memorias en mi cuerpo, de cosas que han pasado en mi clan, porque ya identifiqué el síntoma, porque ya estoy investigando el origen y ya lo traje a la conciencia. Este simple paso de tenerlo a la conciencia, de traerlo a la conciencia, ustedes no saben la carga que liberas cuando tú haces esa conciencia de que ahí hay un foco rojo, una red flag en tu clan. Es como muchas veces, fíjense, muchas veces ya ni siquiera se requiere trabajarlo. Simplemente lo identificaste y es como cuando encuentras una fuga, ¿no? De algo y ya, o sea, ya, ahí la tapaste, no sé, o sea, algo empieza a operar a nivel subconsciente que
las cosas comienzan a cambiar porque ya lo trajiste. Y si tú estás hoy en este live, no es casualidad. Puede que algo esté sucediendo en el clan, porque somos como que de la familia, como que de repente las ovejas negras, ¿no? Esas personas que de repente nacieron como con esa oportunidad, porque te decía hace un momento, lo que tú hagas también va a repercutir en las generaciones que vienen, pero más importante, también va a darle paz a ese clan, ¿ok? Va a darle paz a ese clan. Y aquí te quiero hacer una observación ya para finalizar, que es muy importante. El tomar conciencia dentro de esta pauta a veces nos lleva a, hasta lo anoté por aquí, dije, para que no se me fuera, a los temidos cantos de sirenas, ¿no? ¿Te acuerdas del libro de la Odisea? Donde Ulises escuchaba, ¿no? Los cantos de sirena como para hacerlo que no llegara, ¿no? Que no cumpliera con su objetivo, que era llegar a ver a su amada Penélope. Entonces, a veces, las resistencias, esos cantos de sirena son resistencias. Ay, esto no existe, ay, no, ¿cómo es posible esa historia de las cabezas en las lanzas? No, 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 no. Doña Lilia, quién sabe qué fumó, ¿no? Ahora, pero que invite. O sea, empezamos a no creerlo. O sea, a no creerlo, a decir, no, pero es que esto, porque nuestra mente se resiste, ¿no? Se resiste, o sea, hay esas resistencias, porque al final estoy cómoda y al final contengo toda la vibración del árbol. Digo, no es que tus ancestros no quieran que haya cambio, pero finalmente somos un sistema familiar, ¿ok? Y nos encontramos muy cómodos con que no se hable de Bruno. Nos encontramos muy cómodos con que la familia sean zapateros, ¿va? Nos encontramos muy cómodos con la situación, con el síntoma. Empiezan esos cantos de sirena, empieza esa resistencia y ahí es donde tú debes de tomar el toro por los cuernos, debes de agarrar todo esto y resignificarlo. ¿Vale? Resignificarlo por ti, por tus hijos, no tienes hijos por las generaciones que vengan, si no vas a tener hijos por tus sobrinos, y por todo lo que hay atrás, ¿no? Hay una parte importante ya para cerrar este live dentro de todas estas historias que hay en el clan, repetimos patrones o reparamos situaciones. Entonces, los síntomas, ese es el mensaje que nos están dando, ¿no? Si tú, al igual que la tía Martita, te llamas Martita y al igual que la tía, pues ya tienes 50 años y no te casaste, ¿no? No tienes hijos y estás a cargo de tus papás y resulta que la tía Martita le sucedió lo mismo, entonces estás repitiendo el patrón de la tía Martita, ¿no? Estás repitiendo el patrón de la tía Martita. Si por el contrario, otro ejemplo que les puse por aquí. Estás muy contenta, estás feliz, tienes un gran trabajo, tienes una pareja, tus hijos y todo marcha bien, pero no te sientes satisfecha, no te sientes a gusto y constantemente estás tratando de sabotear esa felicidad. Puede que estés teniendo una lealtad en la que el árbol, o sea, te está pidiendo reparar, ¿ok? Reparar alguna situación que haya vivido tu mamá, que haya vivido tu papá, y aunque tú lo tienes todo, porque esto no nada más se trata de insatisfacción, de infelicidad, no, aunque tú lo tienes todo, te estás saboteando para poder disfrutarlo, para poder sentirte feliz, ¿ok? Lo que quieres es entonces, no te sientes a gusto siendo feliz porque quieres reparar el dolor que tuvo tu abuela, que realmente nunca fue feliz y que el abuelo la trató súper mal, entonces tú no te sientes merecedora y tu madre también, ¿no? Tu madre también vivió una historia trágica de pareja y todo ese rollo,
Y entonces tú que ahora tienes una pareja que te ama, una bonita familia, no te sientes cómoda porque quieres reparar ese daño que ha habido generación tras generación y que no te hace dejar, no te deja disfrutar de lo que mereces, lo que te has ganado. Entonces, es importante por eso que tomes esa conciencia para que puedas liberar esas lealtades invisibles que tienes hacia tu clan. ¿Estás reparando o estás repitiendo? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, mis Fénix? ¿Les hizo sentido? ¿O dijeron, qué locas historias? Ahí en el taller Sana tu Clan vamos a ver muchas más historias, vamos a poner ejemplos, más ejemplos reales, para que ustedes vean cómo se mueve toda esta energía del árbol. Empezamos el lunes, el taller va a ser a las 5 de la mañana, ¿vale? De 5 a 6, dentro de lo que es el espacio de Mañanitas Fénix. Si no te has inscrito, te puedes inscribir, aunque no estés dentro de la membresía, sí te va a salir, obviamente, no al valor que le salió a tus compañeras que están en la membresía, pero también es un valor muy accesible y también puedes aprovechar. Te puedes inscribir por PayPal si estás fuera de México o haces transferencia y te inscribes a través de depósito bancario en línea, todo muy fácil. Empezamos el lunes y si te inscribes ya para compartirte tu cuaderno de trabajo, y de verdad que te vas a quedar picada. O sea, cuando empieces a leer todo lo que te puse ahí, porque esto es algo que a mí en lo personal se me hace un tema muy, muy apasionante. Algo que realmente ayuda muchísimo a liberar este tipo de patrones, de conductas que vas arrastrando y que no sabes ni por qué, ¿ok? Entonces, si tienen algún comentario por acá, mis hermosas, bueno, aquí ya están algunas de mis niñas que van a estar ahí en el taller, pero acá vamos a ver quiénes andan por acá. Voy a ponerme los lentes, porque estoy bastante cegatona. Y voy a cerrar aquí pantalla, ya cerré pantalla para no estarme les atravesando en Zoom. Vamos a ver por aquí. Ay, me voy a atravesar primero para acá. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. Es que me quedan bien lejos y luego de cerca no veo con los lentes. Ay, es un desastre. Pero a ver, dice, hola, buenas tardes, Coach Mari. Ay, mi Mari preciosa, qué bueno que te conectaste. Por ahí alguien nos compartió su correo. Pues muchas gracias a acá las que se conectaron en Divino Divorcio. Se va a quedar grabado, chicas. Y lo hice también por Zoom para grabarlo subirlo también a YouTube y que lo tengan ahí. Ya saben que pueden mandarme un DM si se quieren inscribir a Sana Tu Clan y profundizar muchísimo. Y obviamente vamos a estar trabajando su árbol dentro de este taller, ¿vale? De 4 semanas. Les mando un abrazo, me despido por acá en Divino Divorcio. Gracias a todas las que se conectaron. Acá nos estamos viendo en nuestro próximo live y si se inscriben en el taller, bueno, pues nos vemos en el taller. Sana a tu clan. Un besito y gracias por conectarse. Nos despedimos de acá de Divino Divorcio. Y no hubo dudas. Y por acá creo que tampoco, ¿verdad, hermosas? No, 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 no. Todo bien, todo tranquilo. Ay, mi Gaby también anduvo por aquí. Bueno, pues un beso, mi Gaby preciosa. Que los ejercicios están buenísimos también. Es que en la membresía también tenemos nuestros ejercicios que nos comparte mi querida Gaby. Pues ya saben, chicas, si están interesadas en participar en Sana Tu Clan, mándenme un mensajito para compartirles los medios a través de los cuales se pueden inscribir. Les mando un besito, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Bye, bye. Y terminamos también por acá, chicas. Bueno, y a ustedes, hermosas, que ya están dentro del... Ahora sí abro mi cámara, ya para estar. Que ya están dentro del taller, pues las veo el lunes a las 5 de la mañana. Ahorita les voy a compartir su cuaderno de trabajo, pero ¿qué les pareció todo este live a nivel de introducción? Va a estar muy bueno, ¿eh? De verdad que a mí sí es un tema que me apasiona mucho porque me hizo descubrir muchas cosas, traer a la conciencia
mucho de lo que estaba pasando en el árbol y que en realidad, pues, nadie hasta el día de hoy había tenido las herramientas que tengo yo para poder trascender estos síntomas, sanar ese árbol. Entonces, al día de hoy, pues la verdad sí he tenido un camino ya, ahora sí que avanzado en esta parte, ya hay lealtades que se han roto, se les ha dado el lugar a los ancestros que se merecen, ¿no? El lugar que se merecen, porque había abortos, había secretos, había hijos ilegítimos, ¿no? Que también hacías pasar, ya sabes, ¿no? Hacías pasar al hijo de tu hija, ¿no? Y como era muy joven tu hija, pues lo hacías pasar por tu hijo y resulta que tú no eras la abuela, no eras la mamá, no eras no eras la mamá, sino que eras la abuela. Todo eso pasaba mucho antes, o sea, la sociedad veía mal el que se embarazaran madres solteras, hijos que tenías que dar en adopción o te obligaban a abortar, o la mamá, te digo, hacía pasar al hijo como suyo para que no hubiera una mancha en el honor de la hija, y bueno, o sea, mil historias que se han descubierto y todo esto con el poder de la información, o sea, eso es lo principal. Entonces les mando un beso, hermositas, las veo el lunes, ¿vale? A las 5 de la mañana para tener nuestra primera clase. Va a ser todos los lunes, de 5 a 6, ¿vale? Y la lectura la retomamos el martes, la de Cuando mamá lastima. Cuídense mucho y tengan buen fin de semana. ¡Mua! Adiós. Hasta Bolivia, hasta Panamá, mis niñas acá y por supuesto México. Las veo el lunes, queridas. Bye, bye.